Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitada a Heidi García desde México. Ella es Design Discipline Manager y líder del equipo de DesignOps en BBVA México. Así que bienvenida Heidi, ella ha estado desarrollando varias iniciativas con el equipo, pero para el episodio de hoy hemos elegido este tema que va alrededor de los modelos de madurez que han construido en el equipo de diseño. Este en realidad les ha permitido evaluar su nivel de madurez en función de guiar la estrategia que ha seguido en los últimos años el equipo en México. Así que bueno, antes de empezar, cuéntanos un poquito sobre ti, Heidi. Gracias, Ale. Hola, y hola a todos los que nos están escuchando. Es un gusto estar en este episodio de la Suma de Design Ops. Y pues bueno, como lo menciona Ale, actualmente hago parte de la disciplina de diseño de BBVA en México. Un poco de la historia de cómo llegué acá tiene que ver con inicialmente mi background, que no es de diseño. Yo soy socióloga de profesión y tengo algunas especializaciones en análisis político, en gestión de proyectos sociales, pero por cosas de la vida resulté haciendo diseño hace más de 10 años. Empecé en el mundo de la consultoría y la innovación, pero esto me fue llevando a través de las diferentes ramas de la disciplina de diseño. He sido líder de proyectos, he sido también gerente de operaciones en esa época en la que hice consultoría, y hace más de 2 años y medio pertenezco al equipo de BBVA en el rol de Design Ops. Entonces, pues es un gusto estar aquí para compartir un poco de lo que ha sido este camino. Sí, súper y súper interesante también el background que tienes, porque como muchos me preguntan, tipo, ¿de qué carrera sugieren que sea un design ops? Y así realmente, como la práctica es súper nueva y estamos siendo de diferentes backgrounds los que estamos desempeñándonos ahorita como design ops, y creo que todo suma también a la práctica desde los equipos en los que estamos. Así que está súper interesante tomar en cuenta de que no solamente vienen de diseño, ni solamente vienen de administración o algo de eso, sino que incluso has visto temas hasta de política, y es bien interesante que me imagino tengas ese mindset como involucrado en tu día a día en la práctica, así que me parece súper chévere. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Heidi. Ahora sí, bueno, comencemos ya de lleno al episodio y para empezar, cuéntanos un poco sobre cómo nació esta iniciativa de los modelos de madurez en el equipo, y danos un poco más de contexto, ¿no? De qué han estado trabajando. Sí, pues bueno, la historia de cómo llegamos hasta aquí y cómo se ha desarrollado la madurez en el equipo de diseño de BBVA es larga. Incluso pues hace varios años comenzó cuando yo todavía no hacía parte del equipo, Claro. pero pues se relaciona mucho con una estrategia de cambio y de transformación digital que comienza BBVA más o menos por allá hacia el 2015, Ok. en esta época en donde empiezan a trabajar en todo este tema de transformación digital, pues empieza a apostar a diseño como una de las palancas clave en esa transformación, ¿no? Ujú. Y se pone como prioridad la experiencia pues, de los clientes del banco, pero pues en general de los usuarios, en todo lo que tiene que ver con cómo acceden a los productos y servicios, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, empieza diseño a tomar un rol importante en toda esta transformación que dura o que todavía se está gestando y que dura varios años dentro de la organización. Claro. Ya más o menos hacia el año 2020, que es cuando me incorporo al equipo, nuestro entonces líder del equipo de la disciplina de diseño, Benjamín Real, Ujú. estaba trabajando ya en una propuesta para tener un diagnóstico de este nivel de madurez. Eh, para el año 2020 ya se tenía inicialmente el planteamiento de cuál iba a ser ese modelo de madurez que tomáramos referencias, y el objetivo principal era identificar un poco cuáles son o eran en ese momento las capacidades y las áreas de oportunidad en donde como disciplina y como equipo y organización de diseño teníamos campo de acción para contribuir a ese proceso de transformación que estaba impulsando ya hace años la organización, y en donde pues diseño tomaba este rol importante, ¿no?
Entonces, basado en esa premisa de conocer qué acciones o qué iniciativas podríamos cubrir desde la disciplina de diseño para atacar aquellos puntos en los que encontráramos ciertas áreas de oportunidad o campo de acción para trabajar y seguir creciendo en pro de este objetivo, pues así nace un poco como la idea de tener una evaluación del nivel de madurez del diseño para ese entonces. Chévere, muy bueno el contexto que nos has dado, incluso como un poco de timeline de cómo ha sido desde allá en el 2015, porque creo que es todo un proceso que no es algo que se hace como de un mes a otro. La decisión de medir bien en qué nivel de madurez está el equipo, sino que toma bastantes años este tema, así que es bastante clave para los equipos. Y cuéntanos también ya, entrando ya más a detalles, ¿por qué decidieron ustedes diseñar un propio modelo y no tomar algún otro como referencia, como es, por ejemplo, el modelo que tiene InVision? ¿Y cómo fue este proceso también de construir el modelo al cual ustedes han basado en México? Claro, pues primero consideramos que, digamos, como que no hay una fórmula única, ¿no? Si bien existen, pues, ciertos referentes teóricos y ciertos trabajos de referencia que nos dan un poco luces a todos y todo lo que se produce en el mundo de diseño, pues, se toma como referencia. Creíamos que para, pues, tener algo más cercano que nos diera como un poco de orientación estratégica hacia lo que nosotros queríamos trabajar, si era necesario crear un modelo que respondiera mucho más o que estuviera diseñado específicamente para las características y condiciones propias que teníamos Claro, en su la realidad. organización, ¿no? Claro. Entonces, sí tomamos como referencia varios modelos de madurez. De hecho, sí hubo un trabajo previo, como tú lo dices, la decisión no es como, bueno, nos sentamos a hacer nuestro modelo de ceros, Claro. sino es una revisión de los modelos existentes y digamos que se tomó parte y referencia de cada uno. Por ejemplo, de los modelos de madurez existentes, por ejemplo, el que mencionas de InVision, tomamos la referencia de los niveles y los tipos de comportamiento que hablan de esos niveles de madurez. Del Amazon Index tomamos de referencia como algunos pilares de transformación digital y cómo eso se traducía a estos KPIs y a este impulso que Claro. venía promoviendo el Banco de Transformación Digital. También tomamos el modelo de McKinsey, en donde tenemos unos ejes que están como relativos a cómo el diseño influye en todos los temas de retorno de inversión y cómo conecta con temas de negocio. Entonces, digamos que armándolo de varias partes y de ese análisis es que sale un poco el modelo de madurez que planteamos para el área de diseño de BBVA en México. Súper, no, y es muy interesante el que hayan como tomado lo que más les servía a ustedes de cada modelo, porque por algo, bueno, fue creado también el modelo, todos estos ejemplos que nos has contado, pero tal vez no hacía el match completo con lo que necesitaban ustedes en BBVA, así que súper chévere que hayan hecho como esa etapa de benchmark inicial para entender qué existe, qué buenas prácticas tiene cada uno de ellos y qué es lo que les puede servir también a ustedes según las necesidades y realidad que tenían en ese momento de la decisión, ¿no? Y ya, bueno, ahora sí, ya entrando a la acción, digamos, ¿cómo es que ustedes han podido desarrollar o implementar el modelo de madurez y cuánto tiempo les tomó también un poco ya como para ir aterrizando por ese lado? Bueno, eso se ha dado como en fases o como en diferentes momentos, ¿no? En un inicio, como te decía, todo se trató como de esta revisión y de tratar de establecer, bueno, cuál sería un modelo. Eso fue un trabajo que llevó un tiempo de dedicación de Claro. personas de la disciplina de diseño y como lo mencionó nuestro líder en ese momento, principalmente él junto con otra persona que hacía parte de nuestro equipo y apoyo de otras personas, estuvieron trabajando en establecer cuáles iban a ser justamente los indicadores y los comportamientos a trabajar y que hicieran sentido un poco con las características de la organización y lo que Claro. teníamos planteado en ese momento como equipo de diseño. Eso sucedió durante el año 2020, más o menos para
mediados del 2020 ya se tenía esa primera propuesta y lo que hicimos fue pues, revisarla como entre los miembros de la disciplina de diseño. En la disciplina de diseño nos encargamos un poco de establecer cuál va a ser la estrategia que guíe a nuestra organización de diseño dentro del banco. Entonces fuimos nosotros quienes revisamos un poco el modelo, le hicimos algunas iteraciones y pues ya corrimos como la evaluación de cada uno de los comportamientos que debían ser evaluados. Ahí pues el resultado fue que pues un modelo de madurez que está compuesto o que nos da, digamos, como referencia 5 niveles de madurez. Esos 5 niveles de madurez a su vez están conformados o digamos, sí, se estructuran alrededor de 4 indicadores que son liderazgo analítico, talento multidisciplinario, iteración continua y experiencia de usuario. Esos son como los grandes temas. Y dentro de estos grandes temas se hace referencia a ese tipo de comportamientos, entendiendo que los comportamientos son un poco como esas características o capacidades a las cuales aspiramos llegar para cada nivel de madurez, ¿no? Entonces, sobre los comportamientos, lo que hicimos fue una evaluación en discusiones, en sesiones que tuvimos con la disciplina, y logramos establecer un poco cómo estábamos respecto a cada uno de ellos. Okay. Entonces, así fue un poco como nació. Ya después de esto, pues se han hecho algunas iteraciones y hemos estado revisándolos porque, pues como lo mencionamos desde el principio, han sido un poco la guía de la estrategia y de los objetivos que seguimos como equipo de diseño en conjunto. Claro, ya, genial. Y hablando, digamos, de la implementación que ustedes han hecho, ¿qué aprendizajes han obtenido de esa ejecución y la experiencia inicial? Y no sé si lo han podido volver a hacer, digamos. Sí, pues inicialmente voy a pasar muy rápido como a explicar un poco los pilares porque los temas tienen mucho que ver con los hallazgos que hemos encontrado y con cómo eso orienta un poco nuestro trabajo y nuestros objetivos. Como lo decía, son 4 indicadores. El primero es liderazgo analítico. Eso nos habla un poco de la medición, ¿no? De tener métricas que hablen sobre el impacto que tiene el trabajo de diseño dentro de la organización y cómo estas métricas ayudan a tomar decisiones, ¿no? Tanto al equipo como al resto de la organización, a los líderes y a orientar un poco esa sinergia. La segunda, que es talento multidisciplinario, habla un poco de la responsabilidad que todos tenemos de impulsar como un poco el tema de equipo, ¿no? De cómo trabajamos en equipo, cómo se estructura nuestro equipo, cómo crece, cómo se sienten los diseñadores al interior de la organización, pero qué hacemos nosotros para que crezcan, para que se impulse el talento, para que mejoremos nuestras formas de trabajo y de colaboración con el resto de la organización. El tercero es iteración continua, que es un poco más apalancar esa iteración desde los recursos que tenemos como diseño, desde la investigación, la innovación continua, el uso de las fuentes de datos, la integración de esto a nuestros procesos de diseño. Y el último es sobre experiencia de usuario, ¿no? Que es también pues como el core de lo que nosotros hacemos. Entonces es que la experiencia de usuario sea la prioridad y lo que guía como un poco esa colaboración y esas sinergias con otras áreas y con las partes de negocio y de desarrollo, ¿no? Que todos seamos partícipes de generar una consistencia en esa experiencia de usuario. Y pues eso implica que se habiliten muchas conexiones y mucho trabajo en conjunto en la organización. Entonces, podría decir yo que parte de los resultados y de lo que hemos aprendido es que pues al realizar el diagnóstico sobre estos ejes nos dimos cuenta pues que el nivel de madurez que teníamos en ese momento era un medio bajo, digámoslo así. Estamos entre el nivel 2 y 3 de los que propusimos. Nos dimos cuenta que en los diferentes indicadores teníamos, digamos, como fortalezas en algunos y unas debilidades muy claras en otro. Por ejemplo, la parte de iteración continua, que a propósito tiene mucho que ver con el valor que aportó DesignOps como a la formación y al crecimiento del equipo, a la estandarización de ciertas prácticas, a la eficiencia de cómo trabaja el equipo en relación con el resto de la organización. Estábamos bien, pero habían otras cosas que teníamos que trabajar, como los temas de integración de datos, de medición, de mejorar la forma en que nos relacionamos en la colaboración ágil. Entonces,
la alineación entre estos actores y de la organización y el equipo de diseño en esos pilares fueron los primeros aprendizajes, ¿no? Como situarnos un poco cómo estamos y qué necesitamos para seguir avanzando. Ese fue nuestro punto de partida y nuestro primer hallazgo, digámoslo así. Súper. Y digamos, esos resultados que ustedes encontraron en ese diagnóstico inicial, ¿cómo los pudieron alinear con los objetivos del área de UX, bueno, del equipo de diseño que tienen? Sí, pues desde que el modelo de madurez surge, digamos que ya había una intención de que esto nos orientara o nos guiara un poco de qué era lo que teníamos que trabajar, ¿no? ¿Qué eran esos puntos que debíamos justamente priorizar para elevar el nivel del rol que tiene diseño dentro de la organización, ¿no? Nosotros en ese momento sabíamos que ya se estaba dando por toda la transformación que llevaba años y el rol que cumplió diseño en esa transformación. Ya había un papel en el que ya pasábamos de ser los que hacen las maquetas o los que Obvio. se les piden cosas puntuales a tener ciertos niveles de conversación, a que el resto de la organización empezara a entender por qué es importante diseñar centrado en el usuario y que esto es incluso uno de los principales valores del banco y algo que vimos todo el cliente es lo primero, ¿no? Pero sabíamos que para poder lograr llegar como a otro tipo de conversación, empezar a hablar sobre el impacto del diseño, era necesario madurar un poco más ese entendimiento, ¿no? Lo que pasa es que no sabíamos como que por dónde o qué era lo que teníamos específicamente que hacer y por eso era necesario un diagnóstico. Sí. Entonces, inicialmente ya sabíamos que eso iba a orientar nuestra estrategia, pero lo que nos sirvió muchísimo para saber cómo bajarlo a acciones que cada uno pudiera hacer era orientar esa estrategia a qué eran los comportamientos que queríamos cambiar y en ese Claro. sentido el modelo los proporcionaba como, digamos que relativamente claro, porque eso más adelante lo cuento, pero son parte de los aprendizajes, pero tener definidos unos comportamientos que nos hablan de cómo debería comportarse una organización que es madura en diseño, era esa North Star, digamos, que nos sirvió. Entonces, pues referenciados en los niveles y en la valoración que obtuvimos, empezamos a decir, ok, ¿dónde estamos más bajos? ¿Dónde tenemos fortalezas? Y dependiendo de las áreas que salieron, bueno, ¿quiénes son los responsables de darle impulso Claro, a de estos cada cambios de acción. comportamiento? Correcto. Y bueno, hace un rato mencionaste algo que quiero rescatar, que es el rol o el papel que tuvo DesignOps en toda esta evaluación, diagnóstico. Y es justamente, quiero preguntarte de qué manera tú, o no, no estoy segura en realidad si es que hay otras personas de DesignOps en la empresa, pero qué rol desempeñó DesignOps en todo este proceso digamos, atender a esos retos que se estaban planteando en el equipo. Claro. Pues realmente yo considero que el rol de Design Up siempre ha sido fundamental en nuestra organización de diseño y esto pues creo que es gracias a la visión que han tenido nuestros líderes del equipo de diseño, ¿no? Y un poco a que han empujado y han orientado a que así nos estructuremos. Claro. Si bien, bueno, valga la pena mencionar que nuestro equipo está conformado por alrededor de, ya vamos a llegar a las 300 personas, No, y de esas 300 personas sabemos 10 personas que hacemos parte de la disciplina de diseño, que son quienes nos encargamos de orientar un poco esa estrategia que va a seguir el resto del equipo. Y claro. está el equipo que se encarga ya de participar en los proyectos, en el día a día del desarrollo de productos, servicios, investigación. Okay. Entonces, desde esa estructura de equipo y de organización, en la disciplina de diseño, de alguna manera todos tenemos rol de Design Ops, ¿no? Si bien, digamos, estoy yo como con este título de Design Sí, Ops Manager, todos los miembros de la disciplina hacemos algo que toca las responsabilidades de Design Ops. sí. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que es Research Ops, ella vela por toda la calidad, la consistencia y la escalabilidad de la investigación. Tenemos una persona que es People Ops, que se encarga de que nuestro equipo esté bien, esté feliz, tenga su plan de carrera, su plan de crecimiento, que haya una cultura Claro. de diseño
en el equipo, pero también hay personas encargadas especialmente de las estrategias de innovación, de los sistemas de diseño, de la formación de diseño al resto de la organización. Yo específicamente tengo un equipo de 6 personas que hacemos Design Ops. Estas 6 personas tienen un rol más de Program Manager porque están mucho más orientadas hacia la ejecución de los proyectos. Pero en todo esto, para poder llevar a cabo, digamos, ese cambio de comportamiento, cada uno tiene responsabilidades, digamos que claras y definidas, ¿no? Entonces, sí, digamos que parte de los comportamientos tiene que ver con madurar conversaciones estratégicas o buscar áreas de oportunidad en la innovación. Ya hay personas que están trabajando, digamos, dentro de su rol en eso. Entonces, digamos que conecta casi perfecto. Ahí lo que se volvió, digamos, como un reto es que en la responsabilidad de cada una de estas personas que conformamos el equipo tuviéramos claro como una línea de desarrollo de estas áreas de oportunidad, ¿no? Y pues la implementación que, digamos que en la teoría y en cómo uno plantea o planea las actividades es una cosa, pero cuando la va a implementarse se encuentra con ciertas barreras o cosas que hay que sortear. Eso fue un poco más el reto, pero sí habían como roles específicos orientados a atender esas diferentes áreas de oportunidad. De acuerdo. Ya, súper, o sea, es bien interesante también entender cómo es que están organizados a nivel de Ops en el equipo para tomarlo de referencia, porque es un equipo muy grande y obviamente el soporte de operación es súper clave en un equipo de esta magnitud, ¿no? Y bueno, volviendo, digamos, ya al diagnóstico que ustedes han hecho, que este me imagino fue el punto, como que el momento inicial de cómo se encontraba el equipo con respecto a la madurez. No sé si han tenido oportunidad ustedes de volver a aplicarlo o que cada cuánto ustedes están pensando realizar este estudio para ver, me imagino, cómo va a ir avanzando el equipo en el tiempo. Sí, bueno, en ese primer momento salió el diagnóstico, eso fue para el año 2020 más o menos. Ahí ya pues teníamos claro como, wow, los resultados nos dicen esto, Sí. vamos a empezar a organizar nuestro trabajo alrededor pues de estas áreas de oportunidad. Tuvimos varias sesiones de trabajo para definir un poco las prioridades, ¿no? Porque de repente puede ser abrumador tener o querer, digamos, llegar a todos en todos Sí. diferentes comportamientos, lograr ya el nivel más alto y pues eso no se da de la noche a la mañana. Hay cosas que pues ya tenemos un terreno avanzado, hay otras que ni siquiera la organización está preparada para que los llevemos o los empujemos. Entonces sí fue un tema de varias sesiones de alinearnos en qué íbamos a tomar cada uno, pero hemos estado haciendo unas revisiones para el 2021, hicimos una segunda como intento de volver a diagnosticar porque estuvimos problematizando mucho acerca de la forma misma en la que corrimos el diagnóstico y Claro. cómo los criterios y las personas que estuvieron involucradas, que en ese momento solo fue la disciplina, después empezamos a pensar que debíamos, digamos, como que tener más personas que dieran su punto de vista acerca de la madurez del diseño en la organización. Entonces, para 2021 hicimos una iteración y esta iteración pues obviamente provoca que hayan ciertos ajustes, que se baje un poco más sobre ciertos conceptos y que se alineen un poco más esas prioridades. Y ya para el 2022 lo que hicimos fue revisar ya no tanto en términos de cómo salió ese diagnóstico, porque en general sabemos el nivel en el que estamos y estamos claros en los comportamientos. La revisión del 2022 nos sirvió más como para alinear, bueno, y cómo vamos a hacer para dar seguimiento y medir un poco que se están dando los cambios y que los vamos a alcanzar, ¿no? Y como que hacer esa planeación estratégica. Entonces, esa fue la realineación que hicimos este año y porque también empata con un momento en el que ya se están evidenciando los resultados de esa transformación al interior de la organización, ¿no? Entonces necesitamos alinearnos con ciertas cosas que empiezan a ser muy importantes a nivel de BBVA en México, ¿no? Entonces, tomar en cuenta las prioridades globales, las prioridades de otros equipos de diseño, de otras geografías que hacen parte también de BBVA, nos sirvió un poco para
determinar en qué íbamos a estar trabajando todo este año sin dejar de lado que nuestro horizonte es elevar ese nivel de madurez de la práctica. Claro, y con todo lo que encontraron, digamos, en ese diagnóstico que hicieron, ¿cómo o de qué manera priorizaron los comportamientos que querían trabajar o en qué decidieron enfocarse después de ese diagnóstico? Sí, pues como te decía, hicimos esa revisión de que esto se alineara con los objetivos de transformación y las prioridades que traíamos. También fue mucho de escuchar y de observar. Nosotros pues trabajamos día a día para nuestros diseñadores, ¿no? Entonces de escuchar un poco, ver el estado, qué retos empezaban a salir dentro del equipo, que de alguna u otra manera estaban o no alineados a lo Claro. que habíamos detectado en el diagnóstico del modelo de madurez, y fue alinearnos un poco sobre esas prioridades. Por ejemplo, todo lo que se refiere a medición, generación de métricas de diseño, cómo usamos y aprovechamos la data, tanto cualitativa como cuantitativa, en nuestro proceso de diseño, y que eso genere la capacidad de tomar decisiones más acertadas que demuestren el valor del diseño. Por ejemplo, priorizamos también temas de crecimiento del equipo, ¿no? Con este tamaño de diseñadores, con Sí. los retos que nos tiene ahorita el mercado y todo el tema de demanda de diseñadores en el mercado, priorizamos temas de crecimiento, plan de carrera, fortalecer el equipo que tenemos con cierto seniority, velar un poco porque no se deje de lado estar promoviendo este tema de cultura, la capacitación, que es súper importante. Entonces, eso fue prioritario también para nosotros. Claro. Otra cosa que salió de allí como prioritaria para este año fue posicionar este tema del valor del diseño en la organización, y ver cómo afinamos el tema de las prácticas que tenemos alrededor de la colaboración con equipos, ¿no? Como decía, de negocio, de desarrollo, Claro. con quienes se encargan de dar los lineamientos estratégicos en la organización, estar participando de esas conversaciones estratégicas y conectar eso directamente con lo que se pone en el backlog de desarrollo de producto, y que a la final nosotros estamos en esa ejecución. Entonces, tratar de estar presentes en esos momentos de definición de alto nivel, Claro. pero también en el momento de definición de las actividades de los equipos. Y un tema que se ha alineado mucho también con la organización y con los intereses que tenemos como equipo de diseño son los temas de impulsar diversidad e inclusión. Para la organización esto ha sido una prioridad en los últimos años, y hoy como equipo de diseño ya tenemos toda una célula de inclusión y accesibilidad que está Claro. trabajando alineada con el resto de la organización hacia esos objetivos y a llevarlo esto a la experiencia de todas las personas que son nuestros clientes o potenciales clientes. Súper. Y digamos de todas estas prioridades o temas, porque han sido también bastante diversos los temas que me has mencionado, los que deberían tomar atención para mejorar, digamos, ¿cómo han podido ustedes hacer seguimiento a los resultados o a ver que realmente estén mejorando, digamos? Sí, pues como cada uno tiene esta línea, digamos, de responsabilidad o de acción, cada uno propuso un plan de objetivos, ¿no? Para lograr impulsar estas áreas de oportunidad y elevar este nivel, digamos, en esas áreas de oportunidad. Entonces, lo que hacemos es que quincenalmente nos reunimos la disciplina y tenemos sesiones de equipo donde empezamos a comentar qué estamos haciendo alrededor de esos objetivos y cómo eso se alinea a lo que planteamos, ¿no? Desde los outputs y outcomes que Ujú. queremos lograr, el impacto que esperamos y cómo vamos en el avance de esa generación, qué retos hemos tenido, qué stoppers nos encontramos, si necesitamos apoyo de alguien para que eso se mueva, cómo lo ha estado viviendo en el equipo. Esas son como sesiones recurrentes donde hacemos como ese check o esa revisión al corto, ¿no? Al corto plazo. Pero Claro. ya largo en términos de
revisar ciertos impactos, resultados, realinear la estrategia. Esas son sesiones que tenemos como más espaciadas durante el año, pero también es donde nos juntamos en la disciplina y tenemos workshops, sesiones de trabajo. Nuestra líder también nos trae un poco la visión de lo que se está alineando desde el aspecto global o en conversaciones que ha estado, y ahí vamos como midiendo un poco ese avance. Tratamos sí de conservar como este seguimiento a que estemos realizando como esos observables, esos entregables, claro, esas acciones en el día a día, pero tratando de ver que contribuyan al alcanzable de avance en los objetivos, como lo decía en los outputs, sobre todo, y en los outcomes. Súper. Y algo que, o sea, como una pregunta técnica que no te llegué a hacer antes, pero que me causa curiosidad, en ese primer diagnóstico que ustedes hicieron, ¿de qué manera obtuvieron como esa información del equipo? O sea, como hicieron encuestas, entrevistas, creo que me mencionaste workshop, pero enfocado ya al cómo y no tanto digamos, ya la definición de indicadores y todo eso. Más bien cómo ustedes recogieron toda esa información y hicieron para decidir ya, este es el modelo de madurez, este es el nivel en el que estamos, pero cómo fue ese análisis, digamos, de la información. Sí, eso sucedió en varias sesiones de trabajo que principalmente lo hicimos la disciplina de diseño. Entonces, digamos que pues, se basa un poco como en el conocimiento y en lo que cada uno vive desde la realización de sus actividades, pero eso tuvo un back, sí, de una, digamos, operativa de eso, que era poner los diferentes indicadores con sus comportamientos. Cada uno tenía unas posibles respuestas de evaluación y esas posibles respuestas de evaluación tenían una escala de valoración, ¿no? Entonces, dependiendo de la escala, podían ser 0, 0.25, 0.5, 75 o 1, y eso te daba un poco los niveles de avance, digamos, de cada uno de esos comportamientos, o qué tanto estábamos de acuerdo en que ese comportamiento se evidencia. Si el comportamiento no se evidencia, quiere decir que estamos mal en ese. Si estamos más cercanos a que así se viva dentro de la organización, pues es una mayor puntuación. Entonces sí fue como un tema de escala numérica de valoración que al final nos da unos resultados cuantitativos, Sí, ¿no? correcto. Y que luego eso se traduce entre ciertos percentiles, ya podemos ubicar los niveles. Así fue como pudimos hacer el diagnóstico. Claro, ¿y el assessment lo hicieron con todos los miembros de la organización o fue como una muestra que tomaron al inicio y ya luego lo escalaron? No sé si obtuvieron la información de todos. En un primer momento lo hicimos como un diagnóstico preliminar de la disciplina, pero la segunda iteración tenía que ver con eso, con tomar la opinión de, pues, cómo otros nos valoraban al interior de la organización, ¿no? Entonces, claro, en esa segunda, digamos, iteración, sí lo hicimos, sí tuvimos como ciertos actores que también respondían como la valoración de los comportamientos. Claro. E incluso pues estábamos pensando en tener una siguiente iteración que ya incluyera no solamente el equipo de México, sino que también pudiera ser usado por otras geografías. En Holding incluso estaban comprometidos con trabajar en alinear estos comportamientos para que aplicaran, digamos, a las diferencias que tenemos, porque en cada geografía hay diferencias de tamaño de equipos, sí, y pues retos distintos, ¿no? Entonces, eso es lo que planteamos en ese momento. Sí, justo te iba a preguntar eso, si es que habían podido replicar esto también en otros países, porque bueno, BBVA tiene sedes en varios países y se podría hacer también una comparativa entre la madurez, pero como tú dices, hay varias variables que son diferentes entre un país y otro, así que bueno, habría que tomarlo en cuenta. Y digamos ya del diagnóstico que ustedes han hecho en México, ¿qué es lo que han podido lograr y qué es lo que sigue o cuáles son los como next steps después de este trabajo que ya han hecho en varias iteraciones, digamos? Pues bueno, ha sido un camino, digamos que largo, de muchas idas y venidas. Creo que, como lo decía en un momento, nos dimos cuenta que habían cosas donde ya teníamos terreno ganado, ¿no? Entonces, hay cosas en donde se tangibilizan un poco más esos logros o esos avances.
por ejemplo, en algunos indicadores como lo que refiere a plan de carrera, los temas de productividad, medir la consistencia, temas de reuso de componentes o cosas que tienen que ver con la implementación de los sistemas de diseño y ese tipo de cosas. Podemos ver un poco más como en qué resultan o acciones puntuales que se viven y se adoptan dentro del equipo. Pero hay otros que requieren que haya más trabajo, que haya una formación, que hayan ciertas conversaciones que ya es más difícil llegar a ellas porque requieren abrirse paso dentro de la organización. Entonces, todo lo que refiere a, por ejemplo, a evidenciar el valor de diseño en los objetivos de negocio, pues implica la orquestación de ciertas conversaciones y llegar a niveles en donde tal vez ahorita, en este momento, todavía tenemos que trabajar el espacio para que diseño participe de esas conversaciones. Entonces, digamos que sí hemos ganado como un poco al interior del equipo que se entre en esta mentalidad, que se alineen los objetivos y que se vea el valor. Ahora el reto está en cómo llevar cuál es la importancia de eso para el resto de la organización y demostrar que vale la pena pues trabajar en esto y que vale la pena abrir ese espacio para que diseño participe de estas conversaciones. Claro. Bueno, Heidi, me parece súper interesante de verdad todo lo que nos has compartido hoy. Estoy segura que como que se podría hacer un doble clic en diferentes temas, porque ahorita, bueno, nos has hecho como el resumen de una gran iniciativa y te felicito de verdad a ti y al equipo que lo llevó a cabo porque me parece admirable todo lo que han podido hacer y que no, creo que no muchas organizaciones lo han podido desarrollar, porque bueno, hay entre prioridades, complejidades, entonces es muy, muy bonito lo que ustedes han podido lograr a través de este assessment y el diagnóstico que han obtenido para, digamos, definir muchas iniciativas que van a ser en pro del equipo. Entonces, bueno, ya antes igual de terminar el episodio, quería hacerte la pregunta común en todos los episodios, que es ya enfocada a los perfiles de design ops en general, o sea, qué skill, conocimiento, actitud, tú recomiendas que deban tener en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Pues bueno, creo que muchísimos. Yo con mi equipo podría dar una gran lista de cosas que en conjunto nosotras trabajamos y que pues digamos que son nuestra prioridad como en nuestro desarrollo día a día, pero pues digamos que voy a decir tres que a mí me parecen fundamentales o por lo menos en mi experiencia y en lo que nos ha servido para cualquier iniciativa que hemos querido llevar en equipo. El primero diría que es que haya un interés genuino por trabajar de forma colaborativa, ¿no? Como toda esta capacidad de conectar, de crear sinergias, de proponer formas de trabajo, Claro. porque pues sabemos que Design Ops hace mucho de generar el puente entre diseño y otras áreas de la organización, ¿no? Entonces, comprender ese lenguaje, escuchar muy activamente sus necesidades, sus preocupaciones, su forma de expresarse, su lenguaje, la forma de trabajo, es como que muy importante también negociar, poder resolver ciertos roces o cosas que necesitamos para la colaboración. Entonces creo que trabajar de forma colaborativa engloba un poco esto. Lo segundo diría que es como proactividad y esa curiosidad de siempre proponer la mejora continua, ¿no? Algo que hacemos mucho o que es la responsabilidad por lo menos del equipo de Design Ops, es siempre estar viendo qué está pasando, en dónde podemos mejorar, qué se necesita, qué más podemos hacer para que el trabajo sea más eficiente, para que los diseñadores puedan estar más concentrados y fluyendo mejor en sus responsabilidades y en su trabajo y no se preocupen de las cosas que tienen que suceder para que eso pase. Entonces, siempre estar como con un ojo ahí, pendiente de qué podemos hacer, proponer y cómo resolver. Y la tercera diría que es como esa capacidad justamente
cambiar de chip, de tener este mindset de estoy en una junta donde hablamos de talento, ahora me voy para otra para hablar de temas de presupuestos y pues eso es parte de esa operación, pero poder estar como llevando varias cosas, obviamente sin perder el foco de nuestros objetivos y demás, pero como tener esa capacidad de estar en varias cosas al tiempo, porque creo que eso da cierta versatilidad que para mí es algo muy bueno como skill en Design Ops. Sí, y bueno, que lo que has mencionado en realidad son full soft skills que hay que tomar en cuenta para poder adaptarnos, ser flexibles a lo que va sucediendo y los cambios, porque como tú dices, creo que el cambio de prioridad también puede cambiar de un momento para otro y hay que también cambiar ese chip para poder reaccionar a las cosas que están sucediendo en el equipo. Entonces, bueno, Heidi, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy, muy feliz de que nos hayas acompañado y que hayamos logrado grabar. Y que estoy segura de que quedan varios temas como en nuestro backlog para revisar y explorar otras iniciativas que han podido realizar en el banco, porque creo que puede servir muchísimo en toda la región como referencia a lo que ha estado viniendo haciendo, como lo que ha estado haciendo en realidad BBVA en México. Pues gracias Ale por la invitación, por el espacio en el podcast y pues yo también feliz de participar y pues esperemos que haya de pronto una segunda versión de la charla o nos traemos a alguien más para armarla aquí. Sí, claro que sí. Bueno, Heidi, muchas gracias y también gracias por escucharnos. Ya nos vemos en un siguiente episodio.